Today's story is about a project so secret it could destroy an entire community. This story, in both Spanish and English, teaches you basic comparatives like más and menos to confidently express preferences, which is crucial for effective communication in Spanish. You can listen to this story in the background while doing other things. You don't need to watch the screen. El silencio en el pequeño pueblo era ensordecedor. The silence in the small town was deafening. El silencio en el pequeño pueblo era ensordecedor. Solo se escuchaban susurros de miedo sobre las misteriosas desapariciones. Only whispers of fear about the mysterious disappearances could be heard. Solo se escuchaban susurros de miedo sobre las misteriosas desapariciones. Hola, soy Juan, el detective. Hello, I am Juan, the detective. Hola, soy Juan, el detective. Estoy aquí para investigar las desapariciones. I am here to investigate the disappearances. Estoy aquí para investigar las desapariciones. Bienvenido, Juan. Welcome, Juan. Bienvenido, Juan. Soy María, la secretaria del alcalde. I am Maria, the mayor's secretary. Soy María, la secretaria del alcalde. El pueblo está muy asustado. The town is very scared. El pueblo está muy asustado. Entiendo. ¿Cuántas personas han desaparecido? I understand. How many people have disappeared? Entiendo. ¿Cuántas personas han desaparecido? 5 personas en el último mes. 5 people in the last month. 5 personas en el último mes. Es más de lo normal para nuestro pueblo tranquilo. That's more than normal for our quiet town. Did you hear how Maria described the number of disappearances? She used más de to say more than. This is a basic comparative structure used to compare quantities. Es más de lo normal para nuestro pueblo tranquilo. ¿Hay algo en común entre las personas desaparecidas? Is there anything in common among the missing people? ¿Hay algo en común entre las personas desaparecidas? Todas son voluntarias en la organización benéfica local. They are all volunteers in the local charity organization. Todas son voluntarias en la organización benéfica local. Interesante. ¿La organización es tan grande como el ayuntamiento? Interesting. Is the organization as big as the town hall? Did you catch how Juan asked about the size of the organization? He used tan como, which means as. This structure is used to express equality in comparisons. Interesante. ¿La organización es tan grande como el ayuntamiento? No, es menos grande. No, it's smaller. Notice Maria's response. She used menos, meaning less or smaller. This is the opposite of más and is used for negative comparisons. No, es menos grande. Pero es muy importante para el pueblo. But it is very important to the town. Pero es muy importante para el pueblo. Tan importante como el ayuntamiento. As important as the town hall. Did you hear Maria compare the importance of the organization? She used tan como. Again, this structure can be used to compare various qualities, not just size. Tan importante como el ayuntamiento. ¿Puedo hablar con el alcalde? Can I speak with the mayor? ¿Puedo hablar con el alcalde? Lo siento, el alcalde no está disponible. I'm sorry, the mayor is not available. Lo siento, el alcalde no está disponible. Está en una reunión importante. He is in an important meeting. Está en una reunión importante.
¿Es normal que el alcalde esté tan ocupado? Is it normal for the mayor to be so busy? ¿Es normal que el alcalde esté tan ocupado? Sí, últimamente está más ocupado que antes. Yes, he has been busier than before lately. Listen to how Maria describes the mayor's busyness. Más que means more than. This structure is used for comparing two things or situations. Sí, últimamente está más ocupado que antes. ¿Y la policía local? And the local police? ¿Y la policía local? ¿Qué han descubierto? What have they discovered? ¿Qué han descubierto? No mucho. Not much. No mucho. Por eso estás aquí, ¿no? That's why you are here, right? Por eso estás aquí, ¿no? Juan siente que algo no está bien. Juan feels that something is not right. Juan siente que algo no está bien. El miedo en los ojos de María es más intenso que sus palabras. The fear in Maria's eyes is more intense than her words. Did you catch how the narrator described Juan's feelings? Más que is used again, this time to compare abstract concepts, fear, and words. El miedo en los ojos de María es más intenso que sus palabras. If this story is your kind of thing, give it a thumbs up and subscribe to see more like it. Voy a visitar la organización benéfica. I am going to visit the charity organization. Voy a visitar la organización benéfica. ¿Dónde está? Where is it? ¿Dónde está? Está en el centro, cerca de la plaza. It's in the center, near the square. Está en el centro, cerca de la plaza. Es un edificio grande y blanco. It's a large white building. Es un edificio grande y blanco. Gracias. ¿La organización es tan antigua como el pueblo? Thank you. Is the organization as old as the town? Notice how Juan asks about the age of the organization. He uses tan como, again, showing how versatile this structure is for different types of comparisons. Gracias. ¿La organización es tan antigua como el pueblo? No es menos antigua, pero muy respetada aquí. No, it's younger but very respected here. Maria's response uses menos, again. Remember, this is the opposite of más and is used for negative comparisons. No es menos antigua, pero muy respetada aquí. Juan llega a la organización y habla con el director, Carlos. Juan arrives at the organization and speaks with the director, Carlos. Juan llega a la organización y habla con el director, Carlos. Bienvenido, detective. Welcome, detective. Bienvenido, detective. ¿En qué puedo ayudarle? How can I help you? ¿En qué puedo ayudarle? Estoy investigando las desapariciones. I am investigating the disappearances. Estoy investigando las desapariciones. Todas las personas desaparecidas son voluntarias aquí. All the missing people are volunteers here. Todas las personas desaparecidas son voluntarias aquí. Sí, es muy triste. Yes, it's very sad. Sí, es muy triste. Eran voluntarios excelentes. They were excellent volunteers. Eran voluntarios excelentes. ¿Notó algo extraño antes de que desaparecieran? Did you notice anything strange before they disappeared? ¿Notó algo extraño antes de que desaparecieran? No, nada fuera de lo normal. No, nothing out of the ordinary. No, nada fuera de lo normal. Pero... Pero... ¿Pero qué? But what? ¿Pero qué?
Todos estaban trabajando en un proyecto especial con el alcalde. They were all working on a special project with the mayor. Todos estaban trabajando en un proyecto especial con el alcalde. ¿Puede decirme más sobre ese proyecto? Can you tell me more about that project? ¿Puede decirme más sobre ese proyecto? Lo siento, es información confidencial. I'm sorry, it's confidential information. Lo siento, es información confidencial. ¿El proyecto es tan importante como para ser secreto? Is the project important enough to be secret? Did you hear Juan's question about the project's importance? He used tan como to ask if it's as important as being secret. ¿El proyecto es tan importante como para ser secreto? Es más importante de lo que piensa. It's more important than you think. Carlos responds using más de lo que, which means more than what. This is a slightly more complex comparative structure. Es más importante de lo que piensa. ¿Y el alcalde viene aquí con frecuencia? And does the mayor come here often? ¿Y el alcalde viene aquí con frecuencia? Sí, viene más que antes. Yes, he comes more than before. Notice how Carlos describes the mayor's visits. He uses más que to compare the frequency of visits now to before. Sí, viene más que antes. Juan siente que está cerca de descubrir algo importante. Juan feels he is close to discovering something important. Juan siente que está cerca de descubrir algo importante. El nerviosismo de Carlos es tan evidente como el miedo de María. Carlos's nervousness is as evident as Maria's fear. El nerviosismo de Carlos es tan evidente como el miedo de María. Everyone has a unique reason for learning Spanish. We'd love to hear yours. Take a moment to comment and share what motivated you to start this language adventure. ¿El alcalde viene aquí tan frecuentemente como a otros lugares del pueblo? Does the mayor come here as frequently as to other places in town? Juan's question combines two comparatives. He uses both tan como and más to compare frequencies. ¿El alcalde viene aquí tan frecuentemente como a otros lugares del pueblo? Sí, viene más frecuentemente. Yes, he comes more frequently. Sí, viene más frecuentemente. Es muy dedicado a nuestra causa. He is very dedicated to our cause. Es muy dedicado a nuestra causa. ¿Y los voluntarios desaparecidos? And the missing volunteers? ¿Y los voluntarios desaparecidos? ¿Trabajaban juntos en el proyecto? Were they working together on the project? ¿Trabajaban juntos en el proyecto? Sí, estaban muy involucrados. Yes, they were very involved. Sí, estaban muy involucrados. Eran tan dedicados como el alcalde. They were as dedicated as the mayor. Eran tan dedicados como el alcalde. Juan decide investigar el ayuntamiento. Juan decides to investigate the town hall. Juan decide investigar el ayuntamiento. Allí encuentra a María de nuevo. There he finds Maria again. Allí encuentra a María de nuevo. María, necesito ver los archivos del alcalde. Maria, I need to see the mayor's files. María, necesito ver los archivos del alcalde. Lo siento, Juan. I'm sorry, Juan. Lo siento, Juan. Esos archivos son privados. Those files are private. Esos archivos son privados. Es importante para la investigación. It's important for the investigation. Es importante para la investigación. ¿No quieres encontrar a las personas desaparecidas?
Don't you want to find the missing people? ¿No quieres encontrar a las personas desaparecidas? Por supuesto que sí, pero... Of course I do, but... Por supuesto que sí, pero... ¿Hay algo que no me estás diciendo? Is there something you are not telling me? ¿Hay algo que no me estás diciendo? El alcalde... The mayor. El alcalde... Él no es tan bueno como parece. He is not as good as he seems. Él no es tan bueno como parece. ¿Qué quieres decir? What do you mean? ¿Qué quieres decir? El proyecto especial... The special project. El proyecto especial es algo ilegal. It's something illegal. Es algo ilegal. Los voluntarios lo descubrieron. The volunteers found out. Los voluntarios lo descubrieron. ¿Y por eso desaparecieron? And that's why they disappeared? ¿Y por eso desaparecieron? Creo que sí. I think so. Creo que sí. Pero si se descubre, el pueblo sufrirá. But if it is discovered, the town will suffer. Pero si se descubre, el pueblo sufrirá. ¿El proyecto es más importante que la vida de las personas? Is the project more important than people's lives? Did you catch Juan's important question? He uses más que to compare the importance of the project to people's lives. ¿El proyecto es más importante que la vida de las personas? No, pero... No, but... No, pero... Muchos dependen de él. Many depend on it. Muchos dependen de él. Juan se enfrenta a un dilema moral. Juan faces a moral dilemma. Juan se enfrenta a un dilema moral. La verdad podría destruir al pueblo, pero no puede ignorar los crímenes. The truth could destroy the town, but he cannot ignore the crimes. La verdad podría destruir al pueblo, pero no puede ignorar los crímenes. Our passion is helping you learn effortlessly. Tune in daily to experience the magic of storytelling and language learning. María, entiendo tu preocupación. María, I understand your concern. María, entiendo tu preocupación. Pero no podemos ignorar estos crímenes. But we cannot ignore these crimes. Pero no podemos ignorar estos crímenes. Sí, pero el pueblo depende de este proyecto. Yes, but the town depends on this project. Sí, pero el pueblo depende de este proyecto. Sin él, muchas personas perderán sus trabajos. Without it, many people will lose their jobs. Sin él, muchas personas perderán sus trabajos. ¿Y las personas desaparecidas? And the missing people? ¿Y las personas desaparecidas? ¿No son tan importantes como los trabajos? Are they not as important as the jobs? Notice how Juan compares the importance of jobs and missing people. He uses tan como to ask if they're equally important. ¿No son tan importantes como los trabajos? Tienes razón. You are right. Tienes razón. Te mostraré los archivos. I will show you the files. Te mostraré los archivos. Juan revisa los archivos y descubre la verdad. Juan reviews the files and discovers the truth. Juan revisa los archivos y descubre la verdad. El alcalde usaba la organización benéfica para lavar dinero. The mayor was using the charity organization to launder money. El alcalde usaba la organización benéfica para lavar dinero. Esto es grave. This is serious. Esto es grave. Tenemos que hacer algo.
We have to do something. Tenemos que hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? El pueblo sufrirá si esto se sabe. The town will suffer if this is known. El pueblo sufrirá si esto se sabe. Tengo una idea. I have an idea. Tengo una idea. Podemos exponer al alcalde, pero proteger al pueblo. We can expose the mayor, but protect the town. Podemos exponer al alcalde, pero proteger al pueblo. ¿Cómo? How? ¿Cómo? Trabajaremos con la policía para arrestar al alcalde en secreto. We will work with the police to secretly arrest the mayor. Trabajaremos con la policía para arrestar al alcalde en secreto. Luego, buscaremos nuevas empresas para el pueblo. Then, we will look for new businesses for the town. Luego, buscaremos nuevas empresas para el pueblo. Es una buena idea. That's a good idea. Es una buena idea. ¿Y las personas desaparecidas? And what about the missing people? ¿Y las personas desaparecidas? Creo que sé dónde están. I think I know where they are. Creo que sé dónde están. Vamos a rescatarlas ahora. Let's go rescue them now. Vamos a rescatarlas ahora. Juan y María trabajan juntos para resolver el caso. Juan and Maria work together to solve the case. Juan y María trabajan juntos para resolver el caso. Rescatan a las personas desaparecidas y salvan al pueblo. They rescue the missing people and save the town. Rescatan a las personas desaparecidas y salvan al pueblo. El alcalde es arrestado sin causar pánico. The mayor is arrested without causing panic. El alcalde es arrestado sin causar pánico. Juan organiza una reunión. Juan organizes a meeting. Juan organiza una reunión. Invita a empresarios honestos. He invites honest business people. Invita a empresarios honestos. Quieren crear nuevos empleos. They want to create new jobs. Quieren crear nuevos empleos. El pueblo aprende una lección importante. The town learns an important lesson. El pueblo aprende una lección importante. La honestidad es muy valiosa. Honesty is very valuable. La honestidad es muy valiosa. Es tan importante como el progreso económico. It is as important as economic progress. The narrator uses tan como one last time to emphasize the importance of honesty. This reinforces how this structure is used for important comparisons. Es tan importante como el progreso económico. Juan se siente satisfecho. Juan feels satisfied. Juan se siente satisfecho. Ha resuelto el caso. He has solved the case. Ha resuelto el caso. Ha ayudado al pueblo. He has helped the town. Ha ayudado al pueblo. Ahora tienen un futuro más brillante. Now they have a brighter future. Ahora tienen un futuro más brillante. También es un futuro más justo. It is also a fairer future. También es un futuro más justo. If this story was a hit, click the video on your screen to dive into another fantastic tale.